En las profundidades de las prisiones brasileñas, existe una leyenda que aterroriza incluso a los criminales más endurecidos. Un hombre que transformó las celdas en su territorio de caza, donde la supervivencia se medía en minutos y la justicia tenía su propio código. Las paredes de concreto fueron testigos silenciosos de una violencia que desafió toda lógica institucional. Los guardias evitaban ciertos pasillos, los internos susurraban en las sombras y el sistema penitenciario enfrentó su mayor pesadilla. Esta es una historia que cuestiona los límites entre la justicia y la venganza, donde un solo individuo se convirtió en juez, jurado y verdugo. Una narrativa que revela cómo la violencia puede crear sus propias reglas, incluso tras las rejas más seguras del país. Pedro Rodríguez Filho, conocido como Pedrinho Matador, se convirtió en el criminal más temido de Brasil. Durante 37 años de actividad, entre 1967 y 2003, acumuló un registro que desafía toda comprensión, 71 víctimas confirmadas, aunque él mismo afirmó haber llegado a 100. Su apodo resonaba en los pasillos de las prisiones y en las calles de todo el país, donde su nombre se pronunciaba en susurros. Las autoridades brasileñas se enfrentaron a un fenómeno sin precedentes, un individuo que no solo desafiaba la ley en libertad, sino que continuaba su carrera criminal dentro del propio sistema penitenciario. Su historia trasciende la criminología tradicional, adentrándose en territorios inexplorados de la psicología humana y la disfunción social. El 17 de junio de 1954, en una modesta granja de Santa Rita do Sapucaí, Brasil, nació Pedro Rodríguez Filho. Su llegada al mundo estuvo marcada por la tragedia desde el primer momento. Su cráneo presentaba lesiones causadas por los golpes que su madre recibía del padre mientras él aún se desarrollaba en el vientre materno. Esta lesión cerebral definiría aspectos cruciales de su desarrollo posterior. La región de Minas Gerais, donde transcurrió su infancia, era una zona rural donde la pobreza y la violencia doméstica formaban parte del paisaje cotidiano. Su padre trabajaba como guardia de seguridad en una escuela secundaria, un empleo que apenas sostenía a la familia. La granja familiar representaba tanto refugio como prisión, un espacio donde se gestaron los traumas que moldearían al futuro criminal más notorious del país. La infancia de Pedro estuvo definida por la violencia doméstica sistemática. Su padre no solo agredía a su madre de manera constante, sino que también dirigía su ira hacia el niño, estableciendo un patrón de abuso físico que se prolongó durante años. La lesión craneal que Pedro había sufrido desde el nacimiento comenzó a manifestar sus consecuencias en su comportamiento y desarrollo cognitivo. Durante sus años escolares, los problemas académicos, sociales y disciplinarios se multiplicaron exponencialmente. Los maestros reportaban constantemente incidentes relacionados con su conducta agresiva e impulsiva. La combinación del trauma prenatal, el abuso físico constante y las dificultades de aprendizaje crearon una tormenta perfecta que determinaría su futuro. El ambiente familiar tóxico no ofrecía ningún refugio seguro, mientras que la escuela se convertía en otro campo de batalla donde sus diferencias se hacían cada vez más evidentes. Durante sus 9 años de educación formal, Pedro nunca logró obtener ningún grado académico. Su paso por el sistema educativo estuvo marcado por expulsiones, suspensiones y conflictos constantes con compañeros y autoridades escolares. La violencia que había normalizado en casa comenzó a reproducirse en otros entornos. Los problemas neurológicos derivados de su lesión craneal se manifestaban en dificultades de concentración, arranques de ira incontrolables y una incapacidad creciente para establecer relaciones sociales saludables. Las autoridades educativas de la época carecían de herramientas para abordar estos problemas complejos, limitándose a medidas disciplinarias tradicionales que solo agravaban la situación. El fracaso escolar no era simplemente académico, representaba el colapso de cualquier oportunidad de integración social normal. La educación, que debería haber sido una vía de escape de su entorno violento, se convirtió en otra fuente de frustración y rechazo. La transición hacia la adolescencia intensificó todos los problemas preexistentes de Pedro. Su desarrollo emocional y social había sido gravemente comprometido por años de abuso y negligencia.
La lesión cerebral continuaba afectando su capacidad de juicio y control de impulsos, mientras que su exposición constante a la violencia había normalizado la agresión como método de resolución de conflictos. En el entorno rural donde creció, las oportunidades de intervención temprana o tratamiento especializado eran prácticamente inexistentes. La pobreza familiar limitaba cualquier posibilidad de buscar ayuda profesional, incluso si hubiera estado disponible. Su padre, perpetrador principal del abuso, representaba paradójicamente la única figura de autoridad masculina en su vida. Esta dinámica perversa estableció patrones de comportamiento que definirían sus relaciones futuras. El joven Pedro se encontraba en una encrucijada crítica, donde cada factor de su entorno conspiraba contra cualquier posibilidad de desarrollo normal. En 1967, cuando Pedro tenía apenas 12 años, cruzó la línea que lo separaría para siempre de una vida normal. Su carrera criminal comenzó con una brutalidad que presagiaba la magnitud de lo que vendría después. El primer incidente marcó el inicio de un periodo que se extendería durante décadas, transformándolo de víctima de abuso en perpetrador de violencia extrema. Las circunstancias exactas de estos primeros crímenes revelaron un patrón que se repetiría consistentemente: la violencia como respuesta inmediata a cualquier provocación o conflicto. Su incapacidad para procesar emociones de manera normal, combinada con años de trauma acumulado, había creado un individuo peligrosamente impredecible. Los mecanismos normales de autocontrol y empatía habían sido severamente dañados, dejando solo impulsos primitivos de supervivencia y dominación. Este momento representó el punto de no retorno en una vida ya marcada por la tragedia. A los 14 años, Pedro cometió 2 crímenes que establecerían su reputación como un peligro para la sociedad. Entre sus víctimas se encontraba el vicealcalde de Alfenas, Minas Gerais, un crimen que inmediatamente atrajo la atención de las autoridades locales por la audacia y brutalidad del ataque. La segunda víctima fue un guardia, posiblemente relacionado con el trabajo de su padre. Estos crímenes no fueron actos impulsivos aislados, sino manifestaciones de una violencia calculada y dirigida hacia figuras de autoridad. La selección de víctimas revelaba un patrón psicológico complejo: la necesidad de desafiar y destruir cualquier forma de poder institucional. Su juventud extrema contrastaba dramáticamente con la sofisticación de sus métodos. Las autoridades locales se enfrentaron por primera vez a un fenómeno que desafiaba todas las categorías tradicionales de criminalidad juvenil. La comunidad de Alfenas quedó conmocionada por la realidad de que un adolescente pudiera perpetrar actos de tal magnitud. La escalada en la actividad criminal de Pedro fue vertiginosa. Para cuando cumplió 18 años, ya había acumulado 10 víctimas, estableciendo un promedio que aterrorizaba tanto a las autoridades como a las comunidades donde operaba. Esta progresión no solo demostraba una capacidad creciente para la violencia, sino también una evolución en sus métodos y selección de objetivos. Su modus operandi comenzó a incluir elementos de canibalismo y maltrato, comportamientos que lo distinguían incluso dentro del mundo criminal. La frecuencia de sus actos sugería una compulsión incontrolable, una necesidad psicológica de infligir violencia que iba más allá de cualquier motivación racional. Las víctimas no seguían un patrón demográfico específico, lo que complicaba enormemente los esfuerzos de prevención y captura. Su capacidad para eludir a las autoridades durante este periodo inicial estableció su reputación como un criminal excepcionalmente astuto y peligroso. La sociedad brasileña comenzó a reconocer que se enfrentaba a un fenómeno criminal sin precedentes. El aspecto más perturbador de los crímenes de Pedro era su dimensión caníbal, que alcanzó su expresión más extrema en el crimen de su propio padre. Esta venganza personal fue motivada por años de abuso familiar, pero su ejecución reveló niveles de violencia que trascendían cualquier justificación emocional. Después de atacar a su padre con un machete, Pedro procedió a consumir una parte del corazón de la víctima, un acto que simbolizaba tanto la culminación de su venganza como su completa desconexión de la humanidad normal. Este crimen particular ilustraba la complejidad psicológica de su caso: era simultáneamente víctima y victimario, producto y productor de violencia extrema.
El parricidio representó un punto de inflexión donde cualquier vestigio de moralidad convencional fue definitivamente abandonado. Las implicaciones de este acto resonaron profundamente en la sociedad brasileña, donde los vínculos familiares tradicionalmente se consideraban sagrados. La transgresión de estos tabúes fundamentales estableció a Pedro como una figura de horror absoluto. La diversidad en los tipos de violencia que Pedro empleaba lo catalogaba en múltiples categorías criminales simultáneamente. Era caníbal, torturador, agresor sexual, acechador, necrófilo y estrangulador, una combinación que desafiaba las clasificaciones tradicionales de criminología. Esta versatilidad en sus métodos sugería una mente profundamente perturbada que encontraba satisfacción en múltiples formas de dominación y degradación humana. Sus víctimas sufrían no solo la pérdida de sus vidas, sino también humillaciones extremas que reflejaban la profundidad de su patología. El perfil psicológico resultante era tan complejo que las autoridades carecían de precedentes para abordarlo efectivamente. Cada nuevo crimen añadía elementos que complicaban la comprensión de sus motivaciones y métodos. La prensa comenzó a catalogarlo como un fenómeno único en la historia criminal brasileña, un individuo que parecía incorporar todos los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Esta reputación lo convirtió en una figura de fascinación morbosa y terror absoluto. Durante sus años de mayor actividad, Pedro desarrolló técnicas de acecho que maximizaban tanto el terror psicológico como la eficacia de sus ataques. Su capacidad para seleccionar víctimas vulnerables y crear situaciones de aislamiento demostraba una inteligencia criminal sofisticada que contrastaba con su aparente descontrol emocional. Las comunidades rurales de Brasil comenzaron a modificar sus rutinas diarias en respuesta a su presencia percibida. El miedo colectivo transformó paisajes sociales enteros, donde la desconfianza y la paranoia reemplazaron la tranquilidad tradicional de la vida campesina. Su reputación precedía su presencia física, creando un clima de terror que a menudo era más efectivo que sus actos directos. Las autoridades locales se vieron superadas no solo por la violencia real, sino por la disrupción social que su mera existencia generaba. Pedro había logrado algo que pocos criminales consiguen: alterar fundamentalmente la psicología colectiva de regiones enteras. Su influencia se extendía mucho más allá de sus víctimas directas. Además de sus actividades como criminal violento, Pedro se involucró en el tráfico de sustancias, añadiendo otra dimensión a su perfil delictivo. Esta diversificación criminal demostraba tanto su adaptabilidad como su necesidad constante de financiar un estilo de vida clandestino. El tráfico le proporcionaba recursos y conexiones que facilitaban sus otros crímenes, creando una red de complicidad que complicaba enormemente los esfuerzos policiales. Su trabajo ocasional como guardia de seguridad, siguiendo los pasos profesionales de su padre, añadía una ironía perturbadora a su historial. Esta doble vida le permitía acceso a información privilegiada sobre sistemas de seguridad y rutinas de potenciales víctimas. La combinación de actividades legales e ilegales creaba una fachada de normalidad que enmascaraba sus verdaderas intenciones. Durante este periodo, desarrolló las habilidades de manipulación y engaño que le permitirían operar durante décadas sin ser capturado. Su capacidad para mantener múltiples identidades simultáneamente revelaba un nivel de organización mental que contrastaba con la aparente brutalidad impulsiva de sus crímenes. Las autoridades brasileñas se enfrentaron al desafío de capturar a un criminal que operaba sin patrones geográficos predecibles y cuya violencia escalaba constantemente. Los métodos investigativos tradicionales resultaban insuficientes ante un individuo que combinaba inteligencia criminal con patología extrema. Las fuerzas policiales de múltiples regiones comenzaron a coordinar esfuerzos, compartiendo información sobre incidentes que podrían estar conectados con Pedro. Sin embargo, la comunicación interregional en el Brasil de esa época era limitada y muchas pistas se perdían en la burocracia institucional. La ausencia de tecnologías modernas de investigación obligaba a los detectives a depender de testimonios fragmentarios y evidencia física básica. Cada nuevo crimen proporcionaba más información sobre sus métodos, pero también demostraba su creciente sofisticación para evadir la captura. La presión pública sobre las autoridades se intensificaba con cada víctima, creando una urgencia que a menudo resultaba contraproducente para la investigación sistemática.
La investigación reveló que Pedro había desarrollado una red de contactos y refugios que le permitían moverse libremente por diferentes estados brasileños. Su conocimiento de áreas rurales remotas, adquirido durante su infancia, le proporcionaba ventajas significativas sobre las fuerzas policiales urbanas. Los investigadores comenzaron a identificar patrones en sus desplazamientos, notando su preferencia por regiones donde el control policial era mínimo y la población local desconfiaba de las autoridades. Sus conexiones con el mundo del tráfico de sustancias le proporcionaban información anticipada sobre operativos policiales y rutas de escape alternativas. La naturaleza fragmentada de la estructura policial brasileña de esa época facilitaba su capacidad para evadir la captura cruzando fronteras jurisdiccionales. Cada vez que las autoridades locales se acercaban a su ubicación, Pedro ya había establecido operaciones en una región completamente diferente. Su movilidad constante se convirtió en su principal estrategia de supervivencia, transformando todo el país en su territorio de caza. Los errores y aciertos en la investigación revelaron tanto las limitaciones del sistema policial como la astucia excepcional del criminal. Operativos basados en información incorrecta resultaron en recursos desperdiciados y oportunidades perdidas, mientras que Pedro continuaba eludiendo la captura con aparente facilidad. Sin embargo, cada encuentro cercano con las autoridades proporcionaba datos valiosos sobre sus métodos de evasión y preferencias operacionales. Los investigadores comenzaron a desarrollar un perfil psicológico más preciso, identificando sus motivaciones principales y prediciendo posibles objetivos futuros. La cooperación entre diferentes jurisdicciones policiales mejoró gradualmente, estableciendo protocolos de comunicación que reducían las ventajas informacionales de Pedro. Algunos oficiales desarrollaron expertise específica en su caso, dedicando carreras enteras a comprenderlo y capturarlo. Estas especializaciones comenzaron a generar resultados, reduciendo progresivamente su margen de maniobra y aumentando los riesgos asociados con cada crimen. La persistencia investigativa empezaba a equipararse con la persistencia criminal. Los avances en la investigación comenzaron a acelerar cuando las autoridades identificaron patrones en la selección de víctimas y métodos operativos de Pedro. Su tendencia a atacar figuras de autoridad e individuos que percibía como amenazas personales proporcionó a los investigadores una ventana hacia su psicología operacional. La colaboración con psiquiatras forenses ayudó a desarrollar estrategias específicas para predecir sus movimientos y motivaciones. Las comunidades locales, inicialmente reticentes a cooperar con la policía, comenzaron a proporcionar información más sistemática cuando comprendieron la magnitud del peligro que representaba. Testigos oculares que previamente habían permanecido silenciosos por miedo comenzaron a compartir detalles cruciales sobre avistamientos y comportamientos sospechosos. La acumulación de evidencia física y testimonial creó un retrato cada vez más preciso de sus actividades y ubicaciones frecuentes. Este progreso investigativo comenzó a restringir sus opciones y aumentar la probabilidad de un encuentro directo con las autoridades. La red de búsqueda se estrechaba inexorablemente. Las tensiones entre diferentes agencias policiales y la presión política para resolver el caso crearon desafíos adicionales en la investigación. Algunos oficiales buscaban gloria personal en la captura de Pedro, lo que ocasionalmente comprometía la coordinación necesaria para operaciones exitosas. Sin embargo, la persistencia de investigadores dedicados y la creciente sofisticación de las técnicas empleadas comenzaron a generar resultados concretos. Los recursos asignados al caso aumentaron significativamente cuando las autoridades federales reconocieron que se trataba de una amenaza de seguridad nacional. Especialistas en criminología fueron consultados para desarrollar estrategias específicas adaptadas a las particularidades de este caso. La cooperación internacional comenzó a proporcionar perspectivas comparativas sobre casos similares en otros países. Estas consultas revelaron que Pedro representaba un fenómeno relativamente único en la criminología global. La inversión de recursos adicionales comenzó a producir avances investigativos que habían sido imposibles con medios limitados. La culminación de años de investigación intensiva comenzó a producir información específica sobre la ubicación y actividades actuales de Pedro.
Informantes desarrollados durante la investigación proporcionaron inteligencia en tiempo real sobre sus movimientos y asociaciones. Las técnicas de vigilancia se sofisticaron, empleando métodos que minimizaban el riesgo de alertar al sospechoso sobre la proximidad de la captura. Los investigadores habían aprendido de errores anteriores, desarrollando protocolos que maximizaban las posibilidades de éxito mientras minimizaban los riesgos para agentes y civiles. La coordinación entre múltiples jurisdicciones alcanzó niveles sin precedentes, con comunicaciones constantes y recursos compartidos. El cerco se estrechaba sistemáticamente, eliminando rutas de escape y refugios seguros que Pedro había utilizado anteriormente. Su margen de maniobra se reducía diariamente, mientras que la presión psicológica de la persecución constante comenzaba a afectar su capacidad operacional. El momento de la confrontación final se aproximaba inexorablemente. El 24 de mayo de 1973, cuando Pedro tenía 18 años, las autoridades brasileñas finalmente lograron su captura después de años de investigación intensiva. El arresto marcó el fin de su carrera criminal en libertad, pero paradójicamente representó solo el comienzo de una nueva fase aún más perturbadora de su actividad delictiva. Las circunstancias específicas de la captura revelaron tanto la determinación de las fuerzas policiales como la resistencia final del criminal más buscado del país. Su detención generó celebraciones en las comunidades que habían vivido aterrorizadas durante años, pero también planteó nuevas preguntas sobre cómo el sistema penitenciario manejaría a un individuo de tal peligrosidad. Los investigadores que habían dedicado sus carreras a este caso experimentaron una mezcla de alivio y aprensión, conscientes de que la captura era solo el primer paso en un proceso legal complejo. La noticia del arresto se extendió rápidamente por todo Brasil, generando tanto gratitud como curiosidad morbosa sobre lo que vendría después. El proceso legal que siguió al arresto reveló la magnitud completa de los crímenes de Pedro y las complejidades de procesarlo dentro del sistema judicial brasileño. Su confesión proporcionó detalles que habían eludido a los investigadores durante años, pero también reveló crímenes adicionales que no habían sido conectados previamente con su actividad. La evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal confirmó las sospechas sobre su condición mental, pero también planteó preguntas sobre su competencia para ser juzgado. Los testimonios de supervivientes y familiares de víctimas crearon un retrato devastador del impacto de sus acciones en la sociedad brasileña. La defensa legal enfrentó el desafío casi imposible de representar a un cliente cuya culpabilidad era indiscutible y cuyos crímenes desafiaban cualquier estrategia de mitigación. El interés público en el caso transformó el proceso judicial en un espectáculo mediático que complicó la administración normal de justicia. Los precedentes legales establecidos por este caso influenciarían el manejo de casos similares en el futuro. La sentencia impuesta a Pedro fue de 128 años de prisión, una cifra que reflejaba tanto la gravedad de sus crímenes como las limitaciones del sistema legal brasileño para lidiar con criminales de su magnitud. Esta condena representó uno de los castigos más severos en la historia judicial del país, estableciendo precedentes para casos futuros de criminalidad extrema. Sin embargo, las leyes brasileñas limitaban el tiempo real de encarcelamiento independientemente de la duración formal de la sentencia, una realidad que generó controversia pública sobre la adecuación del castigo. La decisión judicial intentó balancear la necesidad de retribución social con las limitaciones constitucionales del sistema penal. Los jueces reconocieron explícitamente la naturaleza excepcional del caso, pero se vieron restringidos por marcos legales que no habían anticipado criminales de esta categoría. La sentencia se convirtió en un tema de debate nacional sobre reforma judicial y la efectividad del sistema penitenciario brasileño para manejar casos extremos. Pedro fue enviado a la prisión de Taubaté en Sao Paulo, una institución que se convertiría en el escenario de la siguiente fase de su carrera criminal. La selección de esta prisión específica reflejaba tanto consideraciones de seguridad como la necesidad de separarlo de la población carcelaria general.
Sin embargo, estas precauciones resultaron insuficientes para contener a un individuo cuya violencia no reconocía límites institucionales. Su llegada a Taubaté marcó el comienzo de un periodo que desafiaría todas las concepciones tradicionales sobre rehabilitación y control penitenciario. Las autoridades carcelarias, a pesar de su experiencia con criminales peligrosos, no estaban preparadas para la realidad de supervisar a Pedro Rodríguez Filo. Su presencia transformaría la dinámica interna de la prisión, estableciendo nuevos precedentes sobre manejo de reclusos extremadamente peligrosos. La institución penitenciaria de Taubaté se convertiría en un laboratorio involuntario para estudiar los límites del sistema carcelario brasileño. Contrariamente a las expectativas de que el encarcelamiento terminaría con su actividad criminal, Pedro añadió 47 reclusos más a su lista de víctimas durante su tiempo en prisión. Esta escalada carcelaria reveló que las medidas de seguridad institucionales eran inadecuadas para contener a un individuo de su peligrosidad y determinación. Sus crímenes dentro de la prisión siguieron los mismos patrones de violencia extrema que habían caracterizado su actividad en libertad, pero ahora dentro de un entorno supuestamente controlado. La administración penitenciaria se vio superada por un fenómeno que desafiaba todos los protocolos de seguridad existentes. Otros reclusos, incluso aquellos con historiales criminales extensos, reconocieron en Pedro una amenaza única que requería estrategias de supervivencia especiales. Su capacidad para continuar cometiendo crímenes dentro de la prisión planteó preguntas fundamentales sobre la efectividad del sistema penitenciario brasileño. La situación se convirtió en una crisis institucional que requería soluciones sin precedentes. A pesar de haber añadido 47 víctimas más a su historial durante el encarcelamiento, Pedro fue liberado el 24 de abril de 2007, después de 34 años en prisión. Esta liberación generó controversia nacional sobre las limitaciones del sistema legal brasileño y su capacidad para manejar criminales de extrema peligrosidad. Su salida de la prisión planteó preguntas inquietantes sobre rehabilitación, reincidencia y protección pública. Las autoridades implementaron medidas de seguimiento especiales, reconociendo que su liberación representaba riesgos únicos para la sociedad. Su reintegración social se convirtió en un experimento sin precedentes sobre los límites de la segunda oportunidad en casos de criminalidad extrema. La comunidad brasileña observó con atención cómo un individuo responsable de decenas de vidas destruidas regresaba a la sociedad libre. Los sistemas de monitoreo y las restricciones impuestas reflejaban tanto la esperanza de rehabilitación como el reconocimiento realista de los riesgos involucrados. La libertad de Pedro duró menos de 5 años. El 15 de septiembre de 2011, fue arrestado nuevamente por cargos de disturbios y privación ilegal de libertad, demostrando que su liberación había sido prematura. Este segundo arresto confirmó las peores predicciones sobre su incapacidad para reintegrarse pacíficamente en la sociedad. Los nuevos cargos, aunque menos graves que sus crímenes históricos, revelaron patrones de comportamiento que permanecían fundamentalmente inalterados después de décadas de encarcelamiento. Su segundo periodo en el sistema judicial renovó debates nacionales sobre políticas de liberación para criminales extremos. Las víctimas de sus nuevos crímenes, aunque sobrevivieron, experimentaron traumas que echaron luz sobre las consecuencias duraderas de las decisiones de liberación judicial. La reincidencia de Pedro se convirtió en un caso de estudio sobre los límites de la rehabilitación penitenciaria y la predicción del comportamiento criminal futuro. Su historia demostró trágicamente que algunos individuos pueden representar amenazas permanentes para la sociedad. Durante su encarcelamiento, Pedro intentó agredir a Francisco de Asís Pereira, conocido como el maníaco del parque, el 18 de diciembre de 2000. Este incidente reveló que incluso dentro de la prisión, Pedro mantenía una jerarquía personal de víctimas y continuaba operando según sus propios códigos de violencia. La confrontación entre dos de los criminales más notorios de Brasil ilustró las dinámicas complejas que existían dentro del sistema penitenciario de alta seguridad. Su capacidad para identificar y atacar a otros criminales famosos demostraba que su violencia no era aleatoria, sino dirigida y calculada.
Este episodio particular captó la atención mediática nacional, generando fascinación morbosa sobre las interacciones entre criminales extremos. Las autoridades carcelarias reconocieron que la presencia simultánea de múltiples criminales de alto perfil creaba dinámicas impredecibles y peligrosas. El incidente confirmó que Pedro representaba una amenaza incluso para otros criminales endurecidos, estableciendo su posición única dentro del mundo criminal brasileño. La historia de Pedro Rodríguez Filho permanece como uno de los casos más perturbadores en la criminología brasileña, planteando preguntas fundamentales sobre naturaleza humana, rehabilitación y justicia. Su legado trasciende las estadísticas criminales, convirtiéndose en un estudio sobre los límites de la sociedad para manejar individuos que desafían todas las categorías normales de comportamiento humano. Las familias de sus víctimas continúan lidiando con pérdidas que ninguna sentencia judicial puede compensar adecuadamente. Su caso ha influenciado reformas en el sistema penitenciario brasileño y políticas de liberación para criminales de alto riesgo. Los profesionales de la salud mental estudian su perfil como ejemplo extremo de patología antisocial y sus implicaciones para la predicción de violencia. Su historia sirve como recordatorio sombrío de que algunos daños trascienden la capacidad de reparación social y que ciertas transgresiones dejan cicatrices permanentes en el tejido de la comunidad. El nombre Pedrino Matador permanece como símbolo de los aspectos más oscuros de la experiencia humana.